Cuando leemos así las palabras del Señor, siempre tenemos que tener así presente el gran escenario, ¿no? O sea, la gran panorámica. Recordando que en el capítulo 5 de Éxodo, fíjate, ahorita vamos ya en el capítulo 12, a mitad del capítulo 12. En el capítulo 5, Dios manda a Moisés a presentarse delante de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quiero repetir contigo este versículo de Éxodo 5, versículo 1. Porque a partir de regresar así un poco, brevemente, a ese momento, vamos a poder sacar algunas conclusiones que son de aplicación práctica para nuestra vida. Dice Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Desde ese momento han pasado muchas cosas. Estamos hablando de que en términos de cómo vamos avanzando en la Biblia, hemos avanzado 7 capítulos y medio aproximadamente, ¿no? Y aquí hemos visto cómo suceden muchas circunstancias en la vida de Faraón, en la vida del pueblo de Egipto, en la vida del pueblo de Israel. Por un lado, Faraón, Egipto han cosechado las consecuencias de su negación, ¿no? O sea, Dios dice: quiero que hagas esto, y Faraón se niega. Por otro lado, desde el punto de vista del pueblo de Israel, hemos visto a Dios dándoles así, poco a poco, preparativos. Los está llevando a recibir así instrucciones, preparándolos para todo lo que viene adelante, principalmente el gran acontecimiento. El libro en el que estamos ahorita meditando, Éxodo, realmente habla sobre eso, la salida. El gran acontecimiento es realmente la salida de Dios, la salida de Israel por la mano de Dios. Aquí es importante recordar que cada enseñanza a la que vamos a la palabra, en muchas ocasiones Dios usa esta forma de hablarnos, de presentarnos un contraste, ¿no? Un contraste entre dos actitudes, un contraste entre dos decisiones, un contraste así que va constantemente mostrándonos quién escoge lo bueno, quién escoge lo que a Dios le agrada y quién se va por el camino, vamos a decir, que pudiendo no ser malo, no es el mejor. Y por ejemplo, en toda la Biblia lo encontramos. Voy a hablar, por ejemplo, darte algunos ejemplos. Caín y Abel, ¿no? Todos sabemos que Dios le había dicho a Adán la manera en que podían acercarse a él para ser justificados. Justificados a través del sacrificio de Cristo, pero reflejado o ilustrado en el Antiguo Testamento a través de ofrecer un animal como víctima, ¿no? ¿Qué hizo Abel? Abel simplemente le creyó a Dios. Dios dice que yo me acerque de esta manera a él. Abel llega con un cordero, lo presenta delante de Dios y Dios dice que miró con agrado a su ofrenda. Por otro lado, el contraste que nos presenta Dios en esta dualidad, llega Caín con buena actitud, con sinceridad, pensando: ¿es suficiente ser sincero para acercarme a Dios? ¿Es suficiente llegar con lo mejor de mí? El pensamiento desde el punto de vista humano no era incorrecto. Sin embargo, Dios dice que no miró con agrado a la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios había pedido. Y entonces vemos el contraste, el que escucha el mandamiento de Dios y el que no lo atiende. Más adelante nos encontramos, por ejemplo, con Abraham y Lot. Los dos tuvieron el privilegio, tuvieron la experiencia, lo vivieron, o sea, no se los platicaron, de ser sacados por Dios de la tierra de Ur, llevados a una tierra que Dios les dijo: te la voy a dar. A Abraham le dijo: te la voy a dar, a una tierra que te voy a mostrar. Y sin embargo, vemos cómo llegado el momento de la prueba, llegado el momento, vamos a llamarlo así, de la decisión, Abraham es capaz de decidir en poner a Dios en primer lugar, aunque las circunstancias parecieran como que estaba saliendo perdiendo, ¿no? Por otro lado, ¿qué decide Lot? Lot decide: yo voy a escoger para mí, porque me conviene, porque lo veo, vamos a decir, lo veo atractivo, voy a elegir las llanuras del Jordán, ¿sí? Y finalmente, uno y otro recibió la recompensa, el fruto de su decisión.
Vemos más adelante, tristemente, cómo Lot se va acercando peligrosamente a Sodoma, una ciudad que vivía no nada más alejada de Dios, sino completamente depravada. Y ahí finalmente Lot pierde a su familia, pierde a sus hijos, pierde a sus hijas, en el sentido de que toda moral o todo respeto o todo temor del Señor se extinguió ahí. Y finalmente Lot cosecha vergüenza, mientras Abraham cosecha la honra del que sigue a Dios. ¿Sí? Entonces, continuamente vamos viendo estos ejemplos contrastantes. Ejemplos en los cuales yo siempre te invito a que tú te preguntes, ahí en el interior, bueno, ¿de qué lado estoy? Porque puedo hoy estar decidiendo, a lo mejor como Lot, oye, pero es que no tiene nada de malo la llanura del Jordán. Y no tenía nada de malo la tierra, pero ¿a dónde lo acercaba? ¿A dónde iba poniendo sus ojos? Otro ejemplo, los ladrones en la cruz. Otro contraste. 2 personas crucificadas al lado del Salvador, y los dos estaban ahí cubriendo, o vamos a decir, cumpliendo una condena desde el punto de vista de la justicia humana. Los dos eran malhechores, los dos estaban recibiendo su merecido, los dos lo merecían desde el punto de vista humano. Es más, los dos en un momento, tú lees los evangelios y injurian a Dios, al Hijo de Dios, diciéndolo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos, ¿no? Pero solo uno de ellos entró en convicción. Solo uno de ellos se arrepintió, y solo a uno de ellos entonces Jesús le puede decir, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Los dos querían ser salvados, los dos querían evitar, vamos a decir, la muerte, sabían que iban a morir. Los dos querían una seguridad, pero uno no quería arrepentirse y el otro sí. El otro pudo pasar por esa enorme barrera que hay en el interior del corazón humano que se llama orgullo, y fue capaz de decirle a Jesús, aquí estoy. Las palabras del ladrón fueron, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque ya había, vamos a decir, traspasado o derribado esa barrera del orgullo de reconocer, este es Dios. ¿Sí? Ahora, en Éxodo, nos encontramos también, y por eso hice esta reflexión, con 2 contrastes, o con un contraste de 2 partes. Los israelitas por un lado, los egipcios por otro. Los 2 pueblos recibieron un mensaje, nada más que este mensaje es como que, a ver, tú haces esto y tú haces esto, ¿no? O sea, no era un mensaje que los 2 hicieran lo mismo. Al pueblo de Israel, Dios le dijo, prepárate, te voy a sacar de esta tierra. Y con sus luchas, con sus dudas, pero finalmente fueron captando, sí, esto es lo que Dios quiere. Por otro lado, al pueblo egipcio, Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Ya, llegó el tiempo, déjalo ir. Y sin embargo, vemos como Egipto, en este sentido, representando así nuestra dureza, dice, no lo voy a dejar ir. Pero en ambos casos, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto, ahora sí llegamos al punto donde están así a la víspera de ver que la palabra de Dios se cumple. Digo, tú y yo como creyentes pensamos, bueno, es que la palabra de Dios siempre se cumple, sí, pero ¿a poco no a veces cuando pedimos o oramos por cierta cosa, pedimos por cierta promesa y no llega en el momento que nosotros pensábamos, decimos, yo creo que esta promesa no se va a cumplir en mi vida? Y llegan momentos donde nos debilitamos en la fe, aún como creyentes, y pensamos, esto no va a pasar. David, por ejemplo, con toda la confianza en Dios que él había manifestado a través de su vida, llega un momento en su vida en que él dice, finalmente un día me va a matar Saúl. Y se va, vamos a decir, se sale del plan de Dios momentáneamente. Se va a la tierra de los filisteos. Y esto nos puede pasar. Pero Dios dice, mi palabra se va a cumplir. Ahora, cuando la palabra de Dios se cumpla, y esta es la pregunta para nosotros esta mañana, cuando la palabra de Dios se cumpla, ¿dónde quieres estar? Si pensando en estos ejemplos de contraste, ¿no? ¿A dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el lado de los que esperaron con fidelidad, con paciencia, con obediencia lo que Dios dijo que iba a pasar? ¿O quieres esperarlo, o quieres que te encuentre el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la palabra de Dios fuera de su voluntad?
Israel y Egipto nos enseñan sobre esto. Egipto pensó, Faraón pensó, no, de aquí Israel no sale. Porque aunque había visto todas estas plagas, o sea, fueron 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto, Faraón pensó, yo tengo el poder. ¿Y sabes qué nos recuerda esto? Nos recuerda lo que dice Eclesiastés 8:11, que vamos a leerlo mejor, fíjate. Dice, por cuanto no se ejecuta luego significa enseguida, luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Del capítulo 5 al capítulo 12, el tiempo que haya pasado, finalmente vemos cómo el pensamiento de Faraón es, no pasa nada. Aunque desde el punto de vista aún de sus siervos veían, oye, es que Egipto ya está devastado. Pero Dios nos quiere recordar algo. Las consecuencias del pecado pueden tardar en llegar, pero llegan. Pero también desde el punto de vista del creyente obediente, la respuesta a la oración, el cumplimiento de la promesa, piensa en Israel, Israel, te voy a librar, te voy a sacar. Puede tardar en llegar, pero va a llegar. Y por eso la exhortación de Gálatas 6:9, bien importante, si no se lo saben, memorícense este versículo. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. O sea, no te canses de hacer la voluntad de Dios. No te canses de hacer lo que Dios te ha dicho, esto es lo correcto, esta es la manera de vivir, esta es la manera de organizar tu vida. Así, no nos cansemos. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estamos llegando ya a ese punto donde la palabra de Dios vamos a verla cumplida. Fíjense, Éxodo 12, 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Yo quisiera, y realmente es importante entender esto, que es la respuesta del corazón humano hacia Dios, en términos generales, hacia Dios, lo que determina lo que viene adelante en nuestra vida. Por ejemplo, aquí vemos cómo Faraón fue advertido, le fue mandado, deja ir a Israel. Y en cada plaga, si se acuerdan, hubo cierta exhortación en el sentido de, déjalo ir porque si no, va a pasar esto. Porque si no, va a pasar esto. Porque si no, va a pasar lo otro. Entonces, siempre hay un mandamiento de Dios al cual respondemos, obedezco o no obedezco. Hay una invitación de Dios a la cual respondemos, si voy, no voy, ¿no? Hay mandamientos del Señor en los cuales a veces, aún como creyentes, nos hemos querido así dar la vuelta, ¿no? Este mandamiento no me gusta, Señor, mejor lo rodeamos, ¿no? Pero esa actitud, esa respuesta, es lo que va a determinar finalmente qué vamos a cosechar. El que obedece, y este es, vamos a decir, el punto constante que Dios va repitiendo en esta enseñanza, el que obedece cosecha bendición. El que no obedece cosecha lo contrario a la bendición, maldición, y no porque Dios así lo quiera. Ay, es que Dios me está castigando. Dios no te quería castigar. Dios está muchas veces nada más permitiendo las consecuencias de tus acciones. No es un castigo de Dios, es una cosecha a nuestra propia conducta. Pero entonces lo importante aquí es entender que si es en el corazón donde surge esta actitud correcta o incorrecta hacia Dios, yo tengo que pedirle a Dios, dame valor para poder dominar mi necedad. Dame valor para poder someter así en tu fuerza mi orgullo. Dios, enséñame a no caminar en la vida con mi autosuficiencia. Porque pensamos, sí, confío en Dios, pero
cuando analizamos así cómo nos conducimos, nos damos cuenta que somos bien autosuficientes. ¿Sí? Y entonces, si no dejamos ese camino, nos vamos a encontrar en este contraste, en la noche, en la oscuridad o en el día, en la luz del Señor. Ese es el contraste que determina quién escucha. O sea, el que escucha puede pasar el día. El que no escucha seguirá de noche. El que escucha se detiene, considera lo que Dios está diciendo, le cree a Dios y cambia o redirecciona su vida, es el que puede ser librado. Dice Proverbios 22:3, el avisado, ¿a qué le suena? No, el que recibió un aviso. O sea, ya estás avisado, ¿no? El avisado. O sea, es más, ni siquiera Dios nos exige que seamos muy inteligentes, ¿no? ¿No? Muy sabios. Dios dice, ahí te va el aviso, haz esto. Esto es lo que tengo para ti. El avisado ve el mal y se esconde. Porque escuchó el aviso, porque lo creyó. Dice, más los simples, o sea, también les llegó el aviso. Pero es como cuando tú mandas un correo, ¿no? Oye, favor de acusar de recibido. Ni le llegó. O sea, ni se dio por enterado. El simple pasa y recibe el daño. Y aquí es donde entendemos, Dios no quería traer este juicio. Pero si ante el aviso no hacemos caso, es triste. Pero Faraón no reaccionó a ningún aviso. Y ya hemos estudiado esta parte con detalle, no fue uno ni dos. Y así como creyentes, Dios nos puede estar dando avisos, y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con los avisos del Señor? Bueno, Faraón no reaccionó hasta que ve al niño muerto. Y como dice el dicho, ¿no? Después del niño muerto, vamos a tapar el pozo. Dice de Éxodo 12, 31 al 33. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, Faraón, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Quiero que notes dos cosas. Primero, Faraón sabía lo que estaba pasando. Fíjense cómo repite al menos en dos ocasiones, como habéis dicho. O sea, él ya sabía. Simplemente no quiso obedecer. Dos, noten cómo ahora sí le surge, ¿no? Vete ya, por favor. Ahora sí, obedece a Dios, pero rápido. Ahora sí ve a hacer lo que Dios te pide, pero hazlo ya. Y uno debe preguntarse aquí, ¿no era más sencillo haber puesto atención al aviso desde el principio? Digo, a toro pasado todos decimos sí. Pero aquí aprendemos algo, que el mayor obstáculo que tenemos que pasar, que tenemos que saltar para poder acercarnos al proyecto de Dios para nuestra vida, llámese salvación, llámese entrega, llámese servicio, a todo lo que Dios nos invita. A lo mejor hoy estás escuchando esto y todavía tienes que dar el paso para entregarte para ser salvado. ¿Sabes cuál es el más grande obstáculo? El más grande obstáculo se llama orgullo, autosuficiencia. Esa manera de pensar muy humana de que yo tengo la razón, yo estoy bien. Yo estoy bien y todas las evidencias en nuestra vida y en nuestro alrededor dicen lo contrario. El orgullo es el que no nos deja ver eso. Finalmente el pueblo salió. Dios cumplió su palabra y salió, como dice el pasaje, apresuradamente. Pero ¿sabes?
no es porque los egipcios los estuvieran en un sentido corriendo ya. O sea, sí lo estaban haciendo, pero quiero recordarte algo. Dios tiene el control. Ustedes se acuerdan, lo vimos hace 1 o 2 semanas, que cuando llegan las instrucciones para comer la Pascua, decía literalmente, y la comeréis así, apresuradamente. Bien vestidos, preparados para salir. O sea, Dios sabía todo esto. Dios sabía cómo se iban a hacer, cómo se iban a dar las cosas. Estaba meditando en esto y dije, híjole, si me hubiera tocado a mí así estar cenando apresuradamente en la Pascua inicial, a más de uno de mis hijos hubiera tenido que estarlos correteando, apúrate, apúrate, ¿no? Come más rápido, ¿no? Porque algunos de nuestros hijos son un poco lentos para comer. Pero finalmente Dios nos dice, a mí lo que me alienta mucho es ver cómo Dios siempre va adelante y nos va diciendo, esto va a pasar. Y cuando Dios tiene ese cuidado por nosotros, realmente siempre estamos animados a decir a lo que sigue, a lo que viene Dios. Dice la palabra que salieron cargando sus mantas con masa, sin leudar. Acuérdate que estaban en estos 7 días de panes sin levadura. Y en este tiempo ellos estaban simplemente obedeciendo el mandamiento del Señor. También dice la Biblia que Israel salió como un pueblo, como si fueran ricos, siendo esclavos y oprimidos. Dice la palabra de Dios que Dios les dijo, vayan con los egipcios, pidan prestadas alhajas de oro, alhajas de plata, vestidos, y Dios les dio gracia ante los ojos de los egipcios. Dice Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Una vez más, Dios vuelve a subrayar este asunto. Obedece. Obedece y serás bendecido. Atiende a mi voz y te voy a enriquecer. Aún desde el punto de vista material, esto se está cumpliendo. O sea, lo vemos cumplido en la palabra de Dios. Israel salió y no salió con las manos vacías. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin equiparnos para lo que viene adelante. Israel no salió con las manos vacías, no salió como un pueblo esclavo, como lo que eran. Salió como los hijos del rey. Dice el pasaje, despojaron a los egipcios. Versículos 37 y 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Nota que dice la Biblia que eran como 600,000 hombres de a pie. Bueno, no dice cómo, dice 600,000 hombres de a pie. Esto es una cuenta que no considera a sus esposas, a sus niños. De ahí que se estima que aproximadamente el pueblo que salió de Egipto eran 2 millones de personas. Es interesante ver cómo Dios multiplicó, bendijo a Israel aún en un tiempo, vamos a decir, difícil en Egipto. 2 millones de personas que salieron deprisa y no pudieron ni preparar así el sándwich para el camino. Llevaban ahí nada más las mantas de masa sobre sus hombros. Ahora vamos a llegar a un pasaje que realmente es un monumento a la fidelidad de Dios. Y aunque parezca muy repetitivo, es otra invitación del Señor a confiar en sus promesas. Vamos a leerlo, versículos 40 al 42. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Este énfasis que hace la palabra de Dios en estos versículos sobre los 400 años de permanencia en Egipto
no pueden sino remitirnos a la promesa de Dios dada a Abraham. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Abraham: Abraham, esta tierra es para ti y para tu descendencia, para siempre. Pero le dijo: ten por cierto que antes de que pueda ser tuya, dice, tu descendencia habitará como esclava en tierra ajena. Y Dios le dice exactamente: ese tiempo serán 400 años. Ahora ha llegado el tiempo en que ese lapso, esa espera, ha terminado. Es importante ver cómo en los tiempos de Dios, la bendición, el proyecto, Dios ya lo tiene determinado. O sea, no es así de que un día Dios se acordó: yo dije que les había prometido una tierra, ¿no? ¿No? O sea, hay un proyecto. Y hay un proyecto personal para ti y para mí. Y en las esperas que a veces Dios permite en nuestra vida, tenemos que recordar esto: hay un tiempo. Aún para el nacimiento del Señor Jesús había un tiempo. Tú lees en Gálatas que dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, un tiempo preciso, un momento exacto. Cuando vemos todo esto, cuando vemos el contexto, como te decía al principio del estudio, cuando vemos la panorámica así en grande, vemos por qué eran tan importantes los detalles que Dios fue dando a través de estos capítulos. Por ejemplo, para celebrar la Pascua. ¿Por qué Dios había dicho: esta Pascua, esta fiesta la vas a celebrar en la noche? O sea, empezaba la festividad entre las 2 tardes, o sea, después de las 6 de la tarde. Tenía que celebrarse de noche porque Dios estaba también ejemplificando que estaba sacando a Israel de la noche de la esclavitud al día de la libertad. Lo mismo que hace con nosotros. Nos saca de la noche de la esclavitud, del yugo del pecado, a la libertad, dice el pasaje, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso entendemos y apreciamos esta hermosa relación entre, por ejemplo, la circuncisión y la Pascua. La circuncisión, para quienes no lo tengan así muy claro, fue un sello que Dios le dio a Abraham como estatuto para que lo guardara él y sus descendientes. La palabra de Dios explica que este sello, vamos a decir una muestra externa de estar separados para Dios, era lo que los identificaba como un pueblo que se quería identificar con Dios. Perdón por la redundancia. Era una marca de lo que ellos creían. Pero vamos a ver cómo cuando Dios introduce la Pascua, vuelve a afirmar este asunto. La circuncisión había sido dado a Abraham 430 años antes. Llega el momento en el cual Dios instruye la Pascua y entonces le dice a los hijos de Israel: esta fiesta es para los que han decidido identificarse conmigo, a los que me creen, a los que me han aceptado. Usa la expresión para los que están circuncidados. ¿Y por qué te digo de que es a los que me creen, a los que me han aceptado, a los que quieren identificarse? Porque fíjense, vamos a leerlo, dice el versículo 45. Dice primero: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero luego Dios aclara, dice: si alguno que no es judío quiere celebrar la Pascua para Jehová, o sea, reconociendo la posición de Dios, como Salvador, dice, entonces, perfecto, que se circuncide. Es decir, que se identifique como alguien que quiere estar relacionado conmigo. Versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La circuncisión para el creyente del Nuevo Testamento no es un mandamiento. Porque lo que Dios dice y con lo que lo compara es que la circuncisión viene a ser de corazón. O sea, un corazón circuncidado, donde en el corazón tú le has dicho a Dios, Dios, yo me identifico contigo porque
porque liberé mi corazón, abrí la puerta de mi corazón a tu presencia. Y es lo que nos hace diferentes, la presencia de Cristo. Por eso la importancia de estas enseñanzas. Dice la Biblia, aquí, en esta noche, en esa noche de la Pascua inicial, terminaba la esclavitud y empezaba el día. Empezaba la oferta de Dios, empezaba la promesa de Dios, marcando una hermosa ilustración de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Termina la noche de la esclavitud, termina la noche de mi voluntad, termina la noche de mis caminos, termina la noche de mis planes y voluntariamente decides, quiero apropiar el día, la luz a la que el Señor me invita. Esa luz de libertad, esa luz de salvación, esa luz del Señor. David escribe en muchos de los salmos sobre la luz y dice, por ejemplo, en tu luz, dice el pasaje, en tu luz veremos la luz. O sea, solamente en la luz del Señor podemos avanzar hacia mayores cosas, que es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso llama mucho la atención que el pasaje termine de día. Empezó de noche, pero termina de día. El contraste ahí está. Recordándonos Dios, es el contraste entre la libertad de haber seguido, de haber escuchado el aviso, de haber seguido la voluntad de Dios, dejando atrás la noche, dejando atrás la muerte, dejando atrás la evidencia de que el que no escucha el aviso, finalmente sufre una consecuencia que no quería. Yo estoy seguro que si le hubiéramos preguntado a Faraón o a cualquiera de las familias egipcias, oye, ¿tú querías que tu primogénito se muriera? No. ¿Y por qué no escuchaste el aviso? ¿Por qué no atendiste el aviso? Noche y día, versículos 50 y 51. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Obediencia. ¿Qué hicieron? Lo que Dios mandó. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día, o sea, ya quedó atrás la noche. En aquel mismo día, Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Te das cuenta? La noche de nuestra vida a lo mejor se prolonga más de lo que Dios quisiera, aún como creyentes, porque no escuchamos el aviso. Y Dios dice, ¿es por aquí? Es más, la palabra de Dios dice, vas a escuchar el aviso que te diga a tus espaldas, este es el camino, esta es la forma, anda por aquí. Y la promesa es, el que escuche y atienda ese consejo, ese aviso, y por eso me gusta tanto este pasaje, porque me identifico plenamente, dice, por torpe que sea, y yo así soy. Yo soy torpe. Pero cuando presto atención al aviso, Dios no tiene problemas para guiarme. Cuando pienso que ya me la sé, cuando pienso que lo tengo bajo control, yo y no Dios, es donde me meto en problemas. Yo te invito a que le pidas a Dios, Dios, muéstrame en dónde estoy. Porque intelectualmente nos gusta pensar que yo soy María, el que escogió la buena parte, y no nos gusta pensar que somos Marta, ¿no? Y traemos así grabado en el pecho, Marto, ¿no? Marta. Pero ay, es que no, yo soy María, ¿no? Nos gusta pensar que yo soy Abraham, y a lo mejor estamos en los pasos de Lot. A lo mejor tú piensas que eres el ladrón al cual Jesús le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso, y no le has entregado tu vida a Dios. Así que es muy importante que tú te examines y veas, ¿dónde estoy, Dios? Que le permitas a Dios mostrarme, como ora David, y David dice, enséñame tú lo que yo no veo. Y cuando te lo muestre Dios, no dejes que el orgullo se levante. Dile, Dios, sí es cierto, no te conozco, perdóname, te acepto. O no estoy obedeciendo.
o estoy distraído, estoy desenfocado, lo que sea. Finalmente tu experiencia es diferente a la mía, tu situación es diferente a la mía. Cada uno aquí podemos tener similitudes, pero por eso Dios habla de manera personal. ¿En dónde estás? Hoy Dios te está invitando a examinar en dónde estás. ¿En el día o en la noche? El contraste y lo que viene adelante lo vas a determinar en tu actitud al aviso del Señor. Vamos a orar. Y yo quiero orar contigo que tienes alguna dudita, por pequeña que sea, de que todavía no eres salvo, salva, que no tienes seguridad de salvación, pero que quieres tenerla. Que quieres saber hoy, por sobre toda duda, que vas a la presencia de Dios. Yo te invito a que te asegures delante de Él. Señor, te doy gracias por mostrarme hoy una vez más que tu palabra se cumple. Que no importa si se dilata, que no importa el tiempo, pero que tu palabra siempre haya cumplimiento. Y hoy, volteando a ver mi interior, yo no estoy seguro de ser salvo. No estoy segura de haberte recibido en mi corazón. Y hoy quiero que esto cambie. Hoy tomo la decisión de creerte. Creo que moriste por mí, que pagaste por mis pecados, que en la cruz quien tenía que estar era yo. Y hoy quiero arrepentirme de mi vida sin ti. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Quiero que tú me cambies. Yo quiero cambiar de camino. Y quiero que en esta nueva vida que tú me ofreces, seas tú quien reine y quien me lleve a todo lo que tú has preparado para mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, por su sangre. Amén. Y Dios, yo te quiero pedir también, junto con todos los que estamos aquí, que nos lleves a examinar diligentemente nuestra vida. Que podamos entender que cada día es un día de decisiones. Que cada día es un día donde demostramos con nuestra conducta si estamos viviendo en tu día o en nuestra noche. Déjanos ver lo que tú ves y muéstranos todo lo que haya que arreglar. Sabemos que nos perdonas y con esa confianza de hijos acudimos a ti como a un padre que ama. Muéstranos lo que hay que poner en tus manos, lo que hay que dejar atrás, lo que hay que reubicar. Padre, también te queremos pedir juntos por la salud de Kai. Hoy ingresó nuevamente al hospital para otra sesión de quimioterapia y te pedimos que tú la guardes, que tú la bendigas y que a pesar de estar ahí en el hospital ella pueda celebrar un cumpleaños bonito sabiendo que está bajo tu cuidado. Gracias por su vida, gracias por la vida de sus padres y su familia. Te pedimos que los bendigas y les proveas. En nombre de Jesús. Amén.